Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud. Que la gracia, que el amor, que la comunión del Espíritu de Cristo les acompañe hoy, mañana y siempre. Un abrazo fortísimo, queridos y apreciados compañeros de batalla, compañeros de milicia, compañeros de ministerio, colegas, hombres y mujeres que hemos decidido seguir a Cristo, hombres y mujeres que hemos sido llamados por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Cristo se nos ha revelado y nos puso una responsabilidad, nos puso un compromiso, nos puso una tarea, nos puso una asignación y llevamos esta responsabilidad con mucho gozo, con mucha alegría, con mucho contentamiento, como dice la Escritura, y a ser discípulos. Hemos sido llamados a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas estas cosas. Hemos sido llamados para enseñar, para predicar el Evangelio de Cristo, esa gran victoria poderosa, esa gran victoria obtenida por nuestro Salvador. Saludo para todos, amados pastores, pastoras, apóstol Marcelo Parrella, hombre que va allí al frente pues de este ministerio internacional como lo es Unicristo. Saludo para su amada esposa allá en Río de Janeiro, Brasil. Él es argentino, pero está residenciado allí haciendo un trabajo allí juntamente con un grupo de ministros y ministras, todos unidos allí trabajando al Señor. No estamos golpeando el aire, estamos golpeando al blanco allí, y que la palabra de Cristo siempre corra, que la palabra de Cristo llegue allí a los corazones y a los pensamientos de cada hombre, de cada mujer que nos escuchan por este medio de comunicación, por este ministerio internacional, que nos siguen allí a través de Unicristo. Le habla desde Venezuela su hermano, ministro del Señor, Nelson Cárdenas, desde la República Bolivariana de Venezuela. Hemos venido compartiendo muchos temas, pero es una sola palabra acerca de la victoria de Cristo. Quiero compartir hoy acerca del libro de los Hechos. Fíjense que el libro de los Hechos presenta una teología riquísima sobre el Espíritu Santo y lo describe como el que da poder a la iglesia para evangelizar al mundo. Viendo vidas allí transformadas, presenta el registro de cómo hizo muchas señales y prodigios para validar el ministerio de los apóstoles y de los otros líderes de la iglesia primitiva. Da testimonio de que les dio un inmenso ánimo a los cristianos que enfrentaban oposición y persecución. En resumen, el libro de los Hechos describe al Espíritu Santo como aquel cuyo poder hace posible la expansión del Evangelio y del reino, y que da poder a su pueblo para que viva piadosamente, aun cuando el Espíritu obró en distintas formas. Allí en Hechos nos concentramos en su influencia sobre la iglesia en 3 periodos específicos allí. Primero, observamos el Espíritu en Hechos, antes del Pentecostés. Segundo, examinamos el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén en el día del Pentecostés. Veamos primero cómo el libro de los Hechos describe el Espíritu Santo antes del Pentecostés. Antes del Pentecostés, allí podemos ubicarnos en el libro de los Hechos, capítulo 4. Libro de los Hechos, capítulo 4.
el versículo 3. Libro de los Hechos, capítulo 4, el versículo 3. Leo en el nombre del Señor. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Allí, el libro de los Hechos, Lucas registra en el libro de los Hechos, porque Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. El mismo Lucas que escribe el Evangelio de Lucas. El mismo Lucas, el médico Lucas, registra en este libro de los Hechos que entre su resurrección y su ascensión, bueno, acerca de Jesús, pasó 40 días enseñando a sus apóstoles. Después de la ascensión y la resurrección. Leemos allí en Hechos capítulo 1, el versículo 3. Hechos, podemos ubicarnos en el libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 3, leo. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué le estaba hablando Jesús? Se le apareció por 40 días y les hablaba acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Hay que tomar en cuenta estas palabras importantísimas. Jesús se presentó apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Allí Hechos 1:3, como veremos allí, un elemento Cristo en la enseñanza de Jesús sobre el reino, allí sobre el reino, la enseñanza del Señor, el reino de Dios, fue que el Espíritu Santo volvería, presentó a los apóstoles en una forma especial. Tocaremos dos aspectos de la enseñanza de Jesús sobre el Espíritu Santo. Y segundo, nos concentramos en el propósito de su venida. Comencemos con la cronología del Espíritu Santo. La cronología, así como leemos en el libro de los Hechos 1:4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio y le dijo: oíste de mí, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, los apóstoles le preguntaron diciendo: Señor, ellos le hacen una pregunta al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo el Señor, le respondió: no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, el versículo 8. Cuando Jesús anunció el inminente bautismo del Espíritu, los apóstoles le preguntaron si Jesús iba a restaurar el reino de Israel. La expresión restaurar el reino de Israel no es familiar para muchos lectores modernos, de modo que nos detendremos un momento para explicarlo allí. Bueno, los profetas del Antiguo Testamento predijeron que debido a que los pecados de Judá e Israel eran tan grandes, allí Dios los exiliaría de la tierra prometida y los sometería a la tiranía de gobernantes extranjeros, basados en las profecías del Antiguo Testamento. Bueno, los judíos presentaban que Dios más tarde enviaría al Mesías para restaurar a su pueblo, perdonando sus pecados y trayendo de vuelta a la tierra y gobernando sobre ellos como descendientes de David. El Mesías se transformaría en el rey de Israel y Judá, transformando la tierra prometida en el centro del reino de Dios y en la tierra donde el pueblo de Dios había de disfrutar de una vida bendecida, y eterna allí. En el primer siglo Israel había sufrido el juicio de cientos de años y esperaba con desesperación un Mesías político que restaurase el reino de Israel. Entonces, cuando los apóstoles se pusieron que Jesús iba a ascender al cielo, esperaban que cumpliese con estas predicciones del Antiguo Testamento antes de irse. Es por eso que le preguntaron sobre la restauración del reino de Israel. Sin embargo, Jesús les enseñó esta expectativa popular de una restauración política súbita del reino de Israel. Bueno, estaban equivocadas.
y que la expansión del Evangelio a través de todo el mundo y el retorno glorioso de Cristo sería la forma en que Dios cumpliría la promesa del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué los apóstoles preguntaron sobre la restauración del reino? Bueno, en respuesta a esas afirmaciones de Jesús sobre el bautismo del Espíritu Santo, bueno, nuevamente los apóstoles estaban pensando en la profecía del Antiguo Testamento. En muchos pasajes, los profetas del Antiguo Testamento predijeron que cuando terminara el juicio, Dios derramaría su espíritu como nunca antes. Escuchemos lo que dice el profeta Isaías acerca del Espíritu Santo. Isaías capítulo 44. Vamos a ubicarnos en Isaías capítulo 44. Los invito a buscarse allí, Isaías capítulo 44. Esta palabra profética aquí, importantísima. Isaías capítulo 44 del 3 al 4. Del 3 al 4. Leo allí, en el nombre del Señor. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a la ribera de las aguas. Esta palabra maravillosa, poderosa palabra. Fíjense que aquí Isaías habla sobre la restauración, señalando de que Dios derramará su espíritu sobre la tierra. Los profetas del Antiguo Testamento proclamaron que el Mesías volvería, que Israel viviría lo que los rabinos llaman esta era de pecado, corrupción y muerte. Y anunciaron que cuando el Mesías viniera, daría inicio a una nueva era, a lo que los rabinos llamaban la era venidera, la era en que los enemigos de Dios serían juzgados. Los enemigos de Dios serían juzgados y su pueblo definitivamente e irrevocablemente bendecido. Los profetas del Antiguo Testamento nunca detallaron cuándo duraría este proceso, pero la mayoría de los rabinos esperaban que sucediera todo de una vez. Bueno, al contrario, Jesús explicó que el reino de Dios se manifestaría en el curso del tiempo, expandiéndose a través de todas las naciones, a través de todos los pueblos, a través de todas las lenguas, etnias, a través de todas las naciones. Bueno, la era venidera se inauguraría durante el ministerio terrenal de Jesús. Continúa durante el reino de Cristo en los cielos. A medida que el reino se expanda a través del ministerio del Evangelio, esta idea sobre la venida del reino. Bueno, explica esta venida sobre la venida del reino, explica por qué Jesús le respondió así a los apóstoles. El Espíritu Santo estaba a punto de ser derramado sobre la iglesia, pero eso significa que la consumación de todas las cosas estuviese cerca. Jesús solo había inaugurado el reino y la bendición del Espíritu equiparía a su iglesia para que continuase viviendo en un mundo pecaminoso antes de su venida. Con la cronología de la venida del Espíritu Santo en mente, tenemos que ir al propósito allí. Hechos capítulo 1, el versículo 8. Mire cómo dice Hechos 1:8. Hechos 1:8, leo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esta palabra, que le hagamos seguimiento a lo que estoy compartiendo en esta noche a través de este estudio. Con estas palabras Jesús reorientó hacia nuevas maneras el pensamiento de los apóstoles acerca del bautismo del Espíritu Santo. Más que para dar la bienvenida a la fase final del reino, el Espíritu fue derramado para dar poder a los apóstoles y se convirtieron en testigos piadosos y fieles de Cristo. Bueno, analicemos lo que Jesús dijo, enfocándose en dos dimensiones del ministerio del Espíritu: poder y testimonios piadosos. En primer lugar, Jesús dijo que los discípulos recibirán el poder a través del bautismo
bautismo del Espíritu. La asociación del Espíritu con el poder era común en el Antiguo Testamento, siendo representado por la expresión Espíritu de Dios, que traduce la frase del hebreo Elohim. Esta expresión del hebreo se refería a un viento potente, a la fuerza de una energía proveniente de Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios obraba poderosamente en todo el mundo para hacer que se hiciesen la voluntad de Dios, para que se hiciese la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. El poder del Espíritu Santo se manifestó también en formas dramáticas en la vida de las personas. Por ejemplo, cuando el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, en Jueces capítulo 14 y 15, realizó proezas físicas milagrosas que trajeron grandes victorias a Israel sobre los filisteos por medio de Sansón. Además, el poder del Espíritu, fíjese, el poder del Espíritu de Jesús mencionó que el Espíritu haría que los discípulos fuesen testigos piadosos. En esta ocasión también es un reflejo del Antiguo Testamento. En muchas ocasiones el Espíritu de Dios le dio a su pueblo poder para hablar con denuedo. Y efectivamente en el nombre de Dios. Podemos ver allí también Miqueas capítulo 3. Podemos ubicarnos en el Miqueas capítulo 3, libro profético de Miqueas capítulo 3, profeta menor del Antiguo Testamento. Miqueas. Ubicarnos en Miqueas. Miqueas capítulo 3, el versículo 8. Mire lo que dice aquí el profeta Miqueas. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Recibieron ese poder del Espíritu Santo para denunciar el pecado de Judá y de Israel. En este pasaje Miqueas explica que el Espíritu lo llenó al profeta Miqueas de valor para que dijese la verdad, aunque significara oponerse a falsos profetas. Entonces, cuando Jesús les dijo a sus apóstoles que los bautizaría con el Espíritu Santo para darles poder como sus testigos, les estaba indicando que el Espíritu obraría a través de ellos, tal como lo había obrado a través de otros en el Antiguo Testamento. Fíjense que el Espíritu Santo realizaría acciones de poder para autentificar la verdad del mensaje de los apóstoles y les daría palabras para que hablasen. Aquellos que se le oponían, claro, que estas manifestaciones del Espíritu aparecen una y otra vez en el libro de los Hechos. Después de ver algunos de las formas en las que Lucas presentó el Espíritu Santo antes de Pentecostés, tenemos que ir al derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés, cuando la iglesia estaba reunida allí en Jerusalén. Una palabra poderosa acerca de una cronología allí, acerca del libro de los Hechos que está presentando aquí el evangelista Lucas. Lucas está presentando una palabra allí acerca del derramamiento del Espíritu Santo, el poder que iban a recibieron los apóstoles, esa llenura del Espíritu Santo que también nosotros hemos recibido también esa bendición, porque esa bendición ha sido para nosotros. Hemos sido llenos del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios. Ese Espíritu que recibieron los apóstoles para dar a conocer el Evangelio del Reino, para proclamar la palabra de Cristo a las naciones, a los pueblos. Y nosotros también hemos sido llamados para dar a conocer con denuedo el misterio que tuvo oculto por los siglos y por las edades, que es Cristo ahora manifestado, Cristo allí en nuestros corazones, llenándonos de ese Espíritu Santo, llenándonos de ese poder, de esa gracia, de esa sabiduría, de ese entendimiento, de su conocimiento, para dar a conocer a Cristo, para presentar esa gran victoria gloriosa, para presentar el evangelio del reino, el evangelio de poder, un evangelio de gracia, un evangelio de justicia, un evangelio de paz, un evangelio de misericordia, a través de la muerte de Cristo allí en la cruz. Cuando dice allí Juan, el evangelio de San Juan, la cruz allí, consumado es, una gran victoria que obtuvo nuestro Señor Jesucristo allí.
esa victoria gloriosa, esa victoria poderosa, para que nosotros sigamos predicando el Evangelio del reino. Se nos ha sido encomendado, se nos ha sido entregado esa tarea, esa gran comisión, y predicar el Evangelio a toda criatura. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio. ¿Qué significa? El Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio significa buenas nuevas. El Evangelio significa paz, justicia. El Evangelio de Cristo, el Evangelio del reino. Hemos sido llamados para predicar el Evangelio en este tiempo de oscuridad, este tiempo de tinieblas, este tiempo de maldad, de ignorancia. Por eso que el Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es paz. El Evangelio de la paz. El Evangelio de la misericordia de Dios. Eso es lo que hemos sido llamados nosotros a predicar en este tiempo. Y eso es lo que estamos dando a conocer. Por eso que es importante mantenernos allí en esa llenura de la palabra de Dios, de la plenitud de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios, para dar a conocer este misterio que nos fue revelado por la gracia de Dios. Cristo se nos ha revelado a nuestras vidas por su amor y su verdad y su justicia. Tenemos que seguir dando a conocer esta gran victoria, una victoria poderosa, maravillosa victoria. Cristo venció allí, venció para que nosotros hoy seamos vencedores, para que nosotros hoy seamos victoriosos, como dice el apóstol Pablo en la carta a Romanos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros hoy seamos vencedores, victoriosos contra contra el mal, contra las tinieblas. Hemos sido vencedores. Somos vencedores, somos victoriosos en Cristo. Bueno, amados hermanos, allí está esta palabra, esperando pues que usted pueda tomar nota allí, esos pasajes bíblicos, pueda leer esos pasajes bíblicos y podamos compartir allí, que compartí en esta noche, que sea de gran bendición para ustedes, sea de gran edificación. La victoria poderosa de Cristo, maravillosa victoria. Dios les continúa bendiciendo rica y poderosamente en esta noche. Paz y gracia en Cristo. Bendiciones del Señor. Bendiciones, un abrazo fortísimo desde la distancia. Mil bendiciones. Paz y gracia. Saluda por aquí su hermano en Cristo, ministro del Señor por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas de Venezuela. Mil bendiciones, abrazo fortísimo para todos y todos.